cómo va. ¿Ah? Adentro se va. Bueno, muy buenos días y bienvenidos a otro video. Hoy estamos aquí de regreso en casa, en la cocina. Estoy con mi papá, Daniel, y vamos a cocinarles un plato que ustedes vienen pidiendo hace mucho tiempo. Como está lindo y fresquito afuera, y estos días pasados la temperatura ha andado entre los 20 grados bajo cero. Hoy está un poquito mejor, tenemos 10, 15 bajo cero. Pero es el día ideal para comerse un rico guiso de lentejas, ¿no? Así que nos vamos a preparar un guiso de lentejas como las que hacía mi mamá cuando éramos chiquitos nosotros, y también nos vamos a tomar unos vasitos de vino. Comencemos Dale. a cocinar. Vamos a explicarle más o menos qué es lo que vamos a ponerle hoy. Panceta. Aquí ya la tengo cortadita. Bueno, para no perder tanto tiempo mostrándole cómo se corta la panceta, pero está toda cortada en lonjitas. O sea que cada lonja tiene carne y tiene grasa. Esa es panceta. Aquí tenemos salchicha cacciatora. Este es un chorizo seco que lo hacen los italianos aquí en Canadá y es picante. Eso le va a dar un gustito especial. Es un poquito duro, o sea que cuando uno lo come lo va a sentir que tiene que mordisquearlo un poquito más. Después, el chorizo español acá, que en Argentina y en los países de América Latina se usa para este tipo de comida, aquí no se consigue. Entonces hemos tratado de conseguir lo más cercano posible, que serían estas. Son salchichas tipo italianas, son un poco más frescas que el chorizo, pero también son picantes. Entonces lo que hacemos ahora, vamos a ir picando el chorizo, ¿sí? Lo vamos a cortar, como este no es chorizo seco, y para que no se desarme, lo voy a cortar un poquito más grueso. Así se mantiene la forma. Y se lo ve picante, tiene ese color medio anaranjado, rojo. Sí. Esto es rico. Esto va a dar un sabor espectacular esto. Está crudo, pero huele rico. Está crudo. El chorizo y, bueno, los dos tipos de chorizo. Le vamos a poner bastante chorizo. Ya. Porque si no, es comer solamente lenteja. Un espectáculo esto. Con el frío, una buena guiso de lentejas, eso levanta y reconforta enseguida. ¿Ok? Así que con eso le vamos a dar. Después tenemos papa, zanahoria, cebolla, ajo y por supuesto las lentejas y todo lo demás. A ver, vamos a la cocina aquí a prender la cocina. Estas son cocinas eléctricas, o sea que demoran un poquito en calentar. Chorrito de aceite que se vaya calentando un poco. Vamos a ponerla al alto. Ok. Entonces ahora estamos delante de la cocina ya para meter lo que hay que poner primero. Chorizo. Ya está el aceite calentando. Hay un poco más de chorizo. Todo adentro. Aquí viene la panceta. La panceta y la cacciatora. Ahí está. Esta es la cacciatora, que es la más durita. Esa le da un gusto especial. Se va a ablandar un poco, pero siempre va a quedar más durita que el resto. ¿Sí? Entonces, ahora hay que dejarlo que se empiece a dorar. Tranquilito ahí. Vamos bien. Que se dore. Que nos tomamos descorchamos unos vinitos ahí, un vinito nos podemos tomar, ¿eh? Yo cuando tengo un vinito adentro, medio como que me sale la inspiración un poco para cocinar. No, jamás, si puede conversar y contarles historias. Si no, la lengua media como que se traba, ¿viste? Ok, abramos el vino. Entonces voy a dejar esto en fuego bajo y vamos a ir a descorchar mientras tanto. ¿Qué les parece? Ok, dejamos ahí. Hoy nos vamos a tomar un mendocino, la chamisa. Es una reserva joven, este es del 2017, o sea que no está muy añejado. Polo Professional, reserva. Eso es lo que toman los jugadores de polo. El marketing, escuchá, lo tienen en español, en inglés y en francés.
El polo argentino se ubica entre los mejores del mundo. Este reserva Cabernet Sauvignon sofisticado y complejo como el polo profesional. Es oscuro, intenso y con una final fascinante, ideal para acompañar platos sofisticados como jabalí ahumado o cordero patagónico. No tenemos ninguno de esos dos, o sea que nosotros hoy vamos a acompañar una chorizada nomás con lenteja. Vamos a ver de qué se trata, qué tanta historia, hermano. A mí no me vengan con cosas raras. El vino se ve cuando sale de la botella, inmediatamente. Mira, se quejó como un petizo de polo, ¿viste? Hoy vamos a usar el aireador, ¿eh? Lo tenemos ahí, con este le vamos a dar, con este lo vamos a airear un poco. Tendríamos que probar el antes y después. Un vaso con aireación, otro sin. Ok, trae un vaso si querés. Y este. Y después lo vas a tomar y después así. Lo tomo del vaso de Samuel. Uno okay. Con, uno sin. Salud. 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 Y voy a probar el de Samuel también. Riquísimo. Yo creo que sí siento una diferencia. Un poquito, sí, le saca un poquito ese alcoholizado, digamos. Yeah. Es un vino bastante fresco. O sea que este tiene un poquito más de sabor alcoholizado que este otro. Pero también el vino por ahí tiene que raspar un poquitito el garguero para sentir de que es vino. El vino está rico, me gusta. Está rico, este. sí. Aunque sea 2017, está bueno. Tiene un sabor diferente. No tiene ese sabor súper fuerte que saben tener los Cabernet Sauvignon, que son vinos pero pesados, ¿no es cierto? Este está bastante suave, ¿sí? La verdad que se deja tomar, no hay problema. Vamos a revolver un poco los chorizos. Ahí se van. Huele rico. Huele delicioso. Sí. Muy rico, sí. Muy rico. Aquí ahora tendría que freír la cebolla y el ajo todo junto. Pero ¿qué pasa? En este país, en Canadá, la carne, por alguna razón, viene inyectada con agua. Yo no sé si lo hacen para que pese más o cuál es la razón. Entonces, fíjense en la cantidad de jugo de agua que está soltando esta carne. Miren, este chorizo, ¿ves? Si yo le meto ahora, en este momento, la cebolla y el ajo acá, no se va a freír como se tiene que freír. Entonces lo que voy a hacer es freír la cebolla y el ajo por separado en esta sartén, porque eso tiene que quedar bien doradito, bien como caramelizado, y ahí no va a suceder nunca. Así y eso que era carne fresca, no vino congelada, así que no tendría que estar soltando tanto. Yo les voy a decir algo. En Canadá no es como la Argentina, ¿verdad? Ahí fue las cebollas, ahí va el ajo, ¿sí? En una época yo tuve un supermercado aquí en Canadá con un hermano. Teníamos un supermercado y me acuerdo que cuando íbamos a los lugares, teníamos carnicería, cuando íbamos a buscar la carne, a escoger la carne para traerla al negocio, íbamos a estos lugares que eran mayoristas de carne, donde tienen todas las reses postadas, las medias reses, y la carne por ahí, nosotros estábamos en Montreal y la carne venía desde la provincia de Alberta muchas veces y venía congelada la carne. ¿Sí? El tema era de que cuando la carne llegaba a estos mayoristas, la mandaban en tren desde Alberta congelada. La carne cuando se congela, vieron, ya no tiene color, no tiene buen aspecto. Entonces, ¿qué hacían estos tipos? Agarraban las piezas enteras, las medias reses o los cuartos de reses, y los metían en una máquina que era como una máquina de esas, como una especie de esas para hacer carlitos, ¿vieron? Esas que se cierran así, que tienen dos partes, con agujas. Entonces metían ahí la pieza, le cerraban la parte de arriba, por supuesto con presión, las agujas penetraban en la carne y le agregaban una mezcla de un líquido con colorante.
un color rojo, rosado, rojo así. ¿Qué hacía eso? Hacía que la carne otra vez volviese a la vida para poder volver a comercializarla como carne fresca. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros en el supermercado teníamos las heladeras mostrador para exposición, porque vendíamos mucha carne cortada fresca, y le poníamos tubos los de la luz, pero eran de color rosado, ¿sí? O sea que eso daba encima una luz de un color medio rojizo, y con todo eso que tenía la carne que le ponían adentro, cuando uno la cortaba, los carniceros la cortaban a la carne en los bloques de carnicero ahí, y la carne sangraba como si la hubiesen faenado hacía media hora, pero en realidad no era realmente sangre lo que salía de la carne, sino que era ese líquido. Como una ilusión. Es una ilusión. Un poco mágico. Sí, y eso era para que el cliente, cuando uno lo ponía en exposición y viese eso, la carne parecía que estaba viva, que estaba latiendo. Y aquí tenemos entonces el resultado. Todo ese líquido que se le ha inyectado a la carne para volver a hacerla más atrayente a la vista, es todo esto que suelta. A veces nosotros ponemos un pedazo de carne en la cacerola y suelta, pero una cantidad de agua que uno dice, bueno, estás pagando $25 el kilo y te dan 250 gramos de agua. Hay carnes frescas también, por supuesto, pero los precios son distintos, son carnes ecológicas y no se consiguen en todos los lugares. Así que por eso es que yo estoy haciendo la cebolla separada con el ajo, porque esto se tiene que dorar. Ahí aprendieron otra cosa de cómo es la vida en estos países, si se quiere, del primer mundo. Por un lado hay mucha tecnología, sí, todo lo que quieran, pero por otro lado se ha perdido muchísimo de lo que eran las cosas cuando uno era chico, el sabor de los alimentos. Aquí los alimentos no tienen sabor a nada. Por eso que cuando vamos de vacaciones a Perú, a la Argentina, y uno vuelve otra vez a probar las comidas, se da cuenta de que, wow, ahí sí la comida tiene sabor, delicioso, agradable al paladar. Aquí la comida prácticamente es como para decir, uno se mantiene, está satisfecho, se llena y punto, pero el sabor ya no existe. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, en el campo, allá en Córdoba, y mi mamá se hacía unas ensaladas de tomate con chauchas y huevo duro. Las chauchas las plantábamos nosotros, salían unos chauchones de este tamaño, ¿viste? Y los porotos adentro grises, parecían garrapatas los porotos, ¿viste? Igualita la garrapata cuando se inflan, así eran los porotos grises. Y mi vieja se hacía unas ensaladas, el tomate tenía un sabor que nunca más en mi vida he vuelto a probar el sabor del tomate como lo que comíamos en aquella época. No había dos tomates iguales, eran unas cosas que parecían, ¿vieron cuando se moja una alpargata y uno la pone al sol, que se encoge y se dobla toda así? Bueno, así eran los tomates de aquella época. Unos eran alargados, redondos, grandotes, unos tomatazos así. No había dos igual, pero tenían un sabor que yo me acuerdo que al final, cuando se comía ya toda la ensalada, quedaba en el plato el jugo, quedaba el jugo del tomate con el aceite y la sal, el orégano, lo que se le ponía. Y nosotros nos desesperábamos porque en el bol, en la fuente esa, mi mamá, que hacía el pan casero, cortábamos un pedazo de pan y lo metíamos ahí adentro para que absorba el jugo del tomate con el aceite de oliva. Y estaban esas semillitas del tomate que flotaban ahí, y uno mojaba eso y se lo mandaba para adentro del buche, y era una cosa que era un espectáculo. Entonces ahora le vamos a poner el condimento. Empezamos con la páprica. Pimentón es esto, ¿no? Se llama pimentón, acá le dicen paprika. Vamos a ponerle una cucharada de páprica. Le vamos a poner orégano. Vamos a hacerlo así. Orégano. Miren eso, cómo va. ¿Ah? Nosotros, cuando estábamos allá, cuando éramos chiquitos, y en Argentina estábamos en el campo, allá en la propiedad en Córdoba, no teníamos luz eléctrica y por supuesto no había heladera. Entonces, ¿cómo hacíamos para mantener los productos fríos? Porque no había forma de conservar. Teníamos un pozo de agua, estaba el pozo original de donde bombeábamos el agua,
y ese pozo tenía 12 metros de profundidad, todavía está. Y la otra era la vertiente, que era un pozo más pequeño y tendría más o menos unos 2 metros, 2 metros y medio. Y ahí adentro de esa vertiente teníamos unos recipientes de metal que se cerraban bastante herméticos, le atábamos una soga y una pesa, y ahí adentro metíamos la manteca, metíamos la leche, metíamos si había algún pedazo de carne, alguna cosa fresca que había que conservar, y lo mandábamos al fondo de la vertiente. Miren, otra que heladera, otra que refrigeradora, otra que freezer. Eso ahí abajo tenía una temperatura que se mantenía todo, pero perfecto, no había pérdida de ningún tipo. Y así se funcionaba. Andábamos siempre con las velas para alumbrarnos de noche, las famosas lámparas de querosén, el famoso sol de noche, pero el sol de noche no el moderno que después sacaron, que se le ponía a la garrafa con un tubo y arriba estaba el sol de noche. No, el que teníamos nosotros era el original, aquel que tenía para echarle querosén y había que darle bomba, y cuando eso prendía la camisa había que limpiarle la camisa y cambiarle la camisa cuando se quemaba, y con eso nos alumbrábamos de noche. Me acuerdo con mi hermano que íbamos a dormir a la pieza y entre las dos camas estaba la mesita de luz, ahí poníamos la vela o la lámpara de querosén y leíamos de noche, eran las 2 de la mañana, y nos leíamos aquellos libros que teníamos, los del Reader Digest, la historia de la Segunda Guerra Mundial, todas esas cosas, y meta a leer de noche así, acostados al costado, con el libro prácticamente tocando la lámpara o la vela, esa luz amarilla, media mortecina, pero tenía como una sensación distinta, uno lo apreciaba, le gustaba, era una cosa que no hacía falta realmente la luz eléctrica, porque sí, es una comodidad. Para bombear agua, el pozo estaba en la parte baja de la propiedad, el pozo de agua tenía 12 metros, y mi papá le había instalado un sistema de bombeo que era una bomba que funcionaba con aquellas poleas, que eran unas poleas gruesas, así como ustedes ven en las películas del año 1800, cuando hay una locomotora que trabaja a vapor, o un motor que trabaja a vapor y tienen esas poleas que giran y hacen funcionar las bombas. Bueno, así era. Y para hacerlo arrancar, había que hacerlo arrancar a manija. Era un peligro, porque ese motorcito era un motor inglés, no me acuerdo el nombre, verde, ¿no? Y podía funcionar con 4 o 5 tipos de combustible diferentes, pero para hacerlo poner en marcha había que ponerle una manija y había que darle, ¿no es cierto?, hasta que arrancaba. Pero el desgraciado tenía patada para atrás, o sea que por ahí le estaba dando la manija y en vez de arrancar para el lado donde uno le estaba dando manija, arrancaba en sentido contrario, y vos estabas agarrado de la manija, te quebraba el brazo, porque claro, vos le estabas dando así y de golpe te mandaba para el otro lado. Hubo casos de tipos que se le dislocó el hombro con ese motor, y eso mandaba el agua hacia arriba a la casa, que había un tanque, y con eso teníamos agua potable de pozo. Era una cosa que se podía tomar 5 litros de agua y era tan liviana, tan dulce y tan agradable que uno parecía que en el estómago no tenía nada. Me acuerdo cuando se llenaba el tanque de arriba de la casa, cuando rebalsaba, que el motor estaba en marcha y llenaba el tanque, íbamos corriendo con aquellas tacitas de metal que de afuera eran amarillas con el bordecito verde, eran de metal esmaltada, y la poníamos así abajo del caño de desagüe para agarrar el agua fresca que venía del pozo, y tomábamos agua y tomábamos agua. Era una cosa, pero una delicia, no me olvido nunca. Ahora pueden ver cómo ha quedado esto. Así tiene que quedar, ¿ven? Bien doradito, bien frito, la panceta, la grasa bastante derretida ya. Entonces ahora le vamos a agregar el resto de los vegetales. Le agregamos zanahoria, ¿sí?, y papa. Mezclamos, todo lindo, y esto lo vamos a cubrir. Aquí está preparado, es un caldo de verdura, el que hicimos. Cubra bien. Ahora lo vamos a dejar que vaya cocinándose la papa, la cebolla, y después van a venir las lentejas. ¿Salsa de tomate? Concentrado, pasta de tomate. Este es conserva, que es lo que se llama conserva de tomate. Le pone 3 cucharitas de estas, 3 cucharadas. 1,
2, 3. Esto es lo que le da ese color rojizo, como si fuese salsa después, ¿no es cierto? Y no podemos olvidar... Sí, señor. ¿Se acuerdan de aquel vino Sacarroncha que compramos en los Estados Unidos? Bueno, ese no fue a la basura. Aquí está el amigo y lo vamos a utilizar para lo único que sirve, para cocinar. Así que ahí va, señores. Un chorrito. Sí, mi hija dice un chorrito nomás. Ahí está el chorrito. ¡Epa! Miren cómo va eso. ¿Ah? Así tiene que estar. Ok, entonces acá están las lentejas. Yo las estoy lavando con agua fría, ¿sí? Para sacarle toda esa suciedad que puedan traer, ¿no es cierto? Ahora se las vamos a meter al guisacho, ¿ok? Adentro se van. Ahí van a estar. Que no quede ninguna. La lenteja, ahí van a cocinarse. Ustedes se preguntarán por qué no le puse sal y por qué no le puse pimienta. El caldo de verdura lo hicimos con cubitos, ¿no es cierto? Estos, los famosos cubitos de Nord Suiza, ustedes los conocen. Esto ya tiene sal y tiene bastante condimentos, entonces si le ponemos más sal y más pimienta va a salir demasiado salado, demasiado fuerte. Lo vamos a tapar un poco. Fuego medio, generalmente 5 minutos de hervor fuerte y después 15-20 minutos de un hervor lento para la lenteja. Esto ya se va cocinando y este es el momento que yo le voy a agregar otra cosita que a nosotros nos gusta, a ustedes tal vez no les guste y eso es opcional. Aquí yo tengo un poco de arroz que ya está cocinado, ¿sí? Se lo voy a poner ahora, más o menos le faltan todavía unos 10 minutos de hervor a esto, pero el arroz tiene que ir tomando el sabor también. Así que ahí va. Ven. Ahí está el arroz. Otra cosa que tienen que tener precaución cuando hacen este plato, esta receta, tiene que estar siempre bien cubierto con líquido para que hierva. Y al final, casi al final de todo ya, le vamos a poner el ingrediente sorpresa. A mí me gusta ese y les voy a dejar saber cuál es, ya en un momento. Bueno, esto ya prácticamente está listo. Miren eso. Ahora le vamos a poner el ingrediente secreto y se los voy a mostrar ya. ¡Tarán! Este es un queso ahumado que le voy a meter ahora, último momento ya, cuando está todo listo. Lo único que tiene que hacer es derretirse el queso. No hace falta que se cocine nada más ya. Es un poquito de calor. Cuando ustedes se lo sirvan y le metan la cuchara, van a tener el queso semi derretido. Le pueden poner una mozzarella, le pueden poner el queso que a ustedes les guste, pero que se derrita un poco, ¿sí? Miren eso. Esto ya está listo, señores y señoras. Ya lo apagamos y a morfar, muchachos. Esto, mire, yo recién lo probé y va a haber que descorchar otra botella porque si no, ¿quién se la aguanta esta? Me caí en la gota de sudor por acá de lo picante que está. Y este, ojo, les aviso una cosa. De la forma que lo cocinamos ahora, este pica 2 veces, O sea que cuando lo comen y al otro día le van a chorrear las gotas de sudor aquí cuando estén sentados en el inodoro. Porque esta está brava la cosa, Se los aviso porque si no le quieren poner mucho picante, lo hacen un poquito más, suavecito. ¿Ya lo pagaste? Ahora lo servimos. Entonces ahora estamos esperando que se derrita el queso, pero falta otra cosa en el proceso de todo esto. Nos hemos quedado otra vez seco la botella de vino. ¿Vamos a abrir otro? Bueno, una vez que ya estemos sentados en la mesa, ¿no? Servimos el guiso de lenteja. Miren el queso, a ver, ahí, se lo quiero mostrar. Miren, ¿ven el queso ahí? Miren, miren eso. Mucho queso. Voy sirviendo los platos entonces. Vamos para adentro. Antes de que desaparezca el queso. Audrey va a hacer el honor. Con chorizo encima, miren eso. Ahí está. Wow, listo. magnífico. Magnífico, ok. Segundo plato. 3 porciones. Mira, la porción más chiquita es para mí. Sí. ¿Suficiente? Vamos. Ya. Ok. Almorzar. A comer. Iba a decir salud, pero ustedes tienen vasos vacíos. ¿Con qué salud? Si no hay nada.
Se murió. La chamisa. Rico el vinito, la ¿Ya? verdad que se dejó tomar. ¿Le Sí. gustó? A mí sí. ¿Ya? Ya. Riquísimo. Ok, entonces ese queda descartado porque ya no está vacío. Ahora vamos a abrir esta. La Linda. Es una Malbec del 2016, colección privada. Luigi mendocino. Bosca. Sí, Bodega Luigi es de la Bosca. familia Luigi Bosca. El Luigi Bosca, aquel que tomamos la última vez, que tanto alcoholizado, tenía un gusto alcoholizado, vamos a ver, porque yo sé que el Luigi Bosca es una muy buena bodega, así que me quedé decepcionado con aquel que tomamos y pienso que con este van a cambiar los tantos. ¿Cómo está? Oh, Bien rico. Bien rico. Está muy caliente, hay que dejarlo Sí. enfriar un ratito, pero está bien rico. Está salado y riquísimo. Riquísimo. Picante. Sí. Picante. Bueno, Picante. miren, vamos a Oh, probar este sabroso. vino primero y después hablamos un poquito más. Les quiero hablar un poco sobre las lentejas, porque la gente no sabe nada sobre las lentejas. Ah, Dijo Luigi, ¿le escuchaste? Vamos a airearlo un poco. gracias. Vamos Malbec. probando el Luigi Bosca. Malbec. Salud. Salud. Malbec. A ver. Salud. Un suave. A ver, yo sigo con el primer vino, así que... La verdad que este Luigi Bosca se pasó, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Déjame probar las lentejas, a ver. Muy bueno. Esto está como para comerse un plato y después salir a empujar camiones, ¿vieron? Con acoplados cargados, porque le da una fuerza, pero increíble. Hablando de las lentejas, este es un plato que por ahí la gente, me como un guiso de lentejas y no le pone mucha atención y no saben mucho, pero ustedes saben que las lentejas son de las leguminosas que fueron una de las primeras que fueron domesticadas por el hombre. Se han encontrado rastros que se comían lentejas 8.000 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando de 10.000 años de antigüedad la lenteja. Y es una comida que en la antigüedad era consumida por igual, por los pobres, los más pobres, los destituidos y los reyes, los que estaban más arriba en el nivel social. ¿Cómo se llamaba el nieto de Abraham? Esaú. Esaú, según dice la Biblia, para aquellos que les interese, Esaú cambió su fortuna a su hermano a cambio de un plato de sopa de lenteja. Dos posibilidades. O el padre no le dejaba nada de herencia, o al tipo le gustaba la sopa de lenteja que no se pudo resistir y le dijo, ok, toma todo lo que tengo, pero dame un plato de sopa de lenteja. Así que sí, la lenteja, ese platito que estamos comiendo, que nadie le presta mucha atención, ha estado con la humanidad prácticamente desde el comienzo. Y delicioso está esto. Sí, para mí este plato perfecto por invierno. Y le estoy robando un pedazo del chorizo rojo a Samuel, porque a mí no me tocó. Ajá. Quiero ver si sigue tan picante como estaba antes de que lo cocinemos. Es la cachatora esa. Ajá, Oh, ¿Cómo está? Acá hay un pedazo de cachatora, se ablandó, está linda, pero está picante. Como ustedes no lo van a creer. Es un plato súper fácil de hacer, lo satisface a uno cuando lo come. Es un plato pero de esos que son, que lo cargan a uno, ¿vio? Y es sencillo, no es que hay que volverse loco para hacer esto, se va haciendo prácticamente sin darse cuenta. Y este plato lo cocinamos porque ustedes lo pidieron en los comentarios. Hay 3 platos de invierno que todos querían ver. El guiso de lentejas, puchero y locro. Así que tal vez intentemos puchero y locro Puchero el las próximo. próximas semanas. Este vinito está bueno, ¿eh? La verdad. oh. Y tu Muy- plato sigue lleno. Muy bueno. A mí me hacen hablar Salud, salud. y no me Ya dejan terminé. y no me dejan Salud, morfar. salud. Así que ahora me voy a embuchar yo. Samuel Hablen también. ustedes, vamos. Odri. Ya está por terminar. Hemos ganado. Un poquito. Solo me queda un poquito, pero salió muy bueno. Muy bueno. Está para Y- repetir. El plato. queso le da ese extra. El quesito, Sí, sí. el quesito al final, así derretido, mezclado, todo gomoso, entre medio de las lentejas, le da un no sé qué, ¿vieron? Y Pruébenlo con queso. era un queso ahumado, ¿no? Sí, Ya. queso, ingrediente magnífico. Magnífico. Sí. Magnífico. Magnífico.
Ok, solo quedan 2 personas. Me acuerdo cuando éramos chiquititos, les estoy hablando de la década de fines de los años 50, y mi mamá las hacía. Nos sentaban en la mesa, alrededor de la mesa, y a cada uno de nosotros nos daban una cacerolita para poner así aquí sobre las rodillas, y mi mamá desparramaba las lentejas, el arroz también, lo desparramaba todo ahí arriba de la mesa, las lentejas secas, porque en aquella época las vendían a granel, sueltas, por kilo, entonces teníamos que limpiarlas. Y con la mano íbamos agarrando así, separando las lentejitas buenas, y por ahí se encontraban pedazos de madera, piedras, hemos encontrado pedazos de vidrio, y si uno no lo hacía y lo metía directamente en la cacerola, te estabas comiendo un guiso de lentejas y de golpe, ¡trac!, una piedra y al diablo la muela, o el diente, o lo que fuese. Era cosa seria. Y hay postre, pero creo que vamos a esperar porque... Sí. Entonces, fue hora de siesta. Grande siesta. ¿Quiénes hicieron una siestita en la casa? ¿Tú? Sí. No sé, cada vez que cocinamos así una comida bien pesada y tomamos un vino tinto, yo quedo... Después de una botella y media de vino quedamos mosca. Fuimos a descansar un poco. Yo me senté en el sofá con la computadora y recién me desperté con la computadora en las piernas. Así que un cafecito nos va a despertar. Ya, té, café. Café. Y los postrecitos que, bueno, los compramos en el supermercado. Sí. No los preparamos nosotros. Estos son postres típicos de Canadá. Este acá Nanaimo bars. se llama Nanaimo Bar y es de la isla de Vancouver Island, Sí, ¿no? sí. De donde viene Samuel, del pueblo de Nanaimo. Él no es de Nanaimo, pero esto sí es. Sí. Y es como una base con chocolate y coco, una crema dulce, más chocolate encima. Un mejunje canadiense de esos Ya. que no se sabe qué carajo son, ¿vio? Ay, brownie de chocolate con nueces. Sí. Y un poco de chocolate encima. Esto no sé lo que es, pero me gusta. Mixto. Yo tampoco, solo el que lo hizo sabe lo que hay ahí adentro. Ya. Pero bueno, Y este otro le llaman un butter tart. tarta de... Y tiene pecanas, me parece, ¿no? Sí, sí. Picante. Ok. ¿Tienen más? Sí. Y Yo creo que el mejor de todos es el Nanaimo. Y bueno, este también es rico, así que voy a agarrar 2. Tú ya te comiste el tuyo, elige otro. Desaparecen rápido los postres en esta casa. Probemos un brownie, a ver. riquísimo. Bien dulce. Sí, bien Hey. dulce. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? El perro también anda medio dormido. Él no comió el guiso de lentejas, pero como es invierno, duerme más. Nos vamos despidiendo. Vamos a disfrutar estos dulces. Y nos vemos como siempre en el próximo video. Chao, amigos. Hasta luego, esperando que nieve para hacer el asado. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, chao.